Gracias amigos de Beacanal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. Estamos iniciando el segundo foro de los candidatos a presidente de los diferentes partidos políticos. Le damos la bienvenida al licenciado Roberto González Díaz Durán del partido Creo. Gracias por estar acá. Al licenciado Aníbal García del partido MNR. Gracias por estar acá. Y al licenciado Juan Guillermo Gutiérrez del partido PAN. Gracias por estar acá. Al igualmente le doy la bienvenida al licenciado Edgar Portillo. Gracias, licenciado, por estar con nosotros nuevamente. Más de 3 veces miembro de Junta Monetaria, aquí en Guatemala, economista, un gran pensador y una gran persona para ayudarnos a salir de muchos temas en este país. Gracias, doctor Eduardo Prado, por estar con nosotros también. Gusto, Karina. Muy bien, estamos iniciando el segundo foro de candidatos a presidente. Vamos a dar las reglas del juego. Van a tener 4 minutos para poder contestar la respuesta y la única pregunta que se hará, que tiene que ver con temas económicos. No se valen ataques entre sí ni discursos políticos. El país está sediento de saber cuáles van a ser las estrategias que utilizarán económicamente y desde una filosofía técnica. La política y los ataques son para otro momento. El doctor Eduardo Prado tendrá bien iniciar el foro presentando ciertas definiciones en pantalla y compartiéndolas con ustedes, amigos televidentes. Bienvenido. Gracias Karina. Buenos días, señores candidatos, un gusto tenerlos acá. Karina, licenciado. La idea de presentar estos conceptos primarios es para que el pueblo que nos está viendo, y generalmente este pueblo es en el interior de la República, tenga un concepto general del tópico que se va a tratar el día de hoy con los señores candidatos. Principiamos con la economía. La economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias sociales, ya que se dedica al estudio de los procedimientos productivos y de intercambio, y al análisis del consumo de bienes. El vocablo proviene del griego y significa administración de una casa o familia. La palabra economía tiene muchos usos que permiten vincularla con diferentes aspectos de los intercambios comerciales o las relaciones de oferta-demanda que existen. Producto Interno Bruto. Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o una región durante un periodo determinado de tiempo. Es normalmente un año. Se le conoce como PIB. Es usado como objeto de estudio en la macroeconomía. No obstante, existen limitaciones en su uso. Además de los mencionados ajustes, existen medidas como la economía sumergida. El impacto social o ecológico de diversas actividades pueden ser importantes para lo que se está estudiando. Inflación. Proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlo o hacer uso de ellos. Deuda interna. Es la parte de la deuda nacional o pública de un país cuyos acreedores son ciudadanos del mismo, en contraposición a la deuda externa. Deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Se compone de deuda pública, que es la contraída por el Estado, y deuda privada, que es la contraída por particulares. Población activa. La población económicamente activa es la cantidad de personas que se han integrado al mercado de trabajo. Conviene mencionar, no confundir lo que es la población en edad de trabajar, que es la que según la legislación tiene capacidad legal de incorporarse al mercado de trabajo. No se considera población activa la que realiza un trabajo sin remuneración, por ejemplo, el cuidador de su propio hogar o el estudiante. Economía informal. La actividad económica oculta solo por razones, en este caso, de elusión fiscal y de controles administrativos.
La economía informal o irregular forma parte de la economía sumergida, junto con las actividades económicas que no tienen y no se enmarcan dentro del sistema tributario nacional. La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga del estudio general de la economía, mediante el análisis de las variables agregadas como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, los recursos productivos, las balanzas de pago. La microeconomía es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes económicos individuales, como son los consumidores, las empresas, los trabajadores y los inversores, así como la de mercados. Aquí concluyo con el contexto de los ejes que se tocarán con respecto al tema que es eminentemente económico el día de hoy. Muchísimas gracias. Y antes de dar paso a que el licenciado Roberto González Díaz Durán inicie con su respuesta, el licenciado Edgar Portillo tendrá a bien explicar situación actual de la economía guatemalteca. Muchas gracias, Karina. Este espacio en Vea Canal. Señores candidatos presidenciales, bienvenidos. Ojalá que este espacio sea sumamente aprovechado por ustedes para llegar al pueblo de Guatemala. Hablar de macroeconomía en el país, como ustedes saben, con mucha facilidad las instituciones encargadas de ello, pues hablan de que desde el punto de vista macroeconómico, tal como se decía en el concepto, es una macroeconomía estable. De esa cuenta hay variables dentro de esta macroeconomía, como ya se dijo también, el Producto Interno Bruto, el cual en los últimos años, desde su conocimiento, pues ha mantenido un crecimiento aceptable. Al extremo que en el 2014 fue en el 4% y para el 2015 posiblemente llegue a un 4.1, 4.2% de crecimiento. Bajo estas circunstancias, el Producto Interno Bruto a nivel del país, tal como se dijo, y yo en pocas palabras, no es más que el valor de todos los bienes y servicios que se producen en un país. Normalmente se miden en función del tiempo y es un año el periodo de medición. Uno de los inconvenientes del Producto Interno Bruto es que en un momento dado, si bien es cierto, hay crecimiento, no siempre hay derrame de ese crecimiento hacia los sectores vulnerables de este país. Esas son parte de las circunstancias que, aunque haya un comportamiento macro aceptable, el derrame del crecimiento no está llegando a las áreas esperadas, y esto, pues ya saben ustedes, tiene su propio resultado. En esa gráfica podemos ver el comportamiento en los últimos años, a excepción del año 2009, que tuvo una caída del Producto Interno Bruto. Ya en los años retoma, a partir del 2010, a la estabilidad que hoy observamos. Veamos la siguiente gráfica, que habla de la perspectiva del crecimiento económico en el tiempo. Creemos firmemente que si el crecimiento económico no es coherente con con las necesidades que el país tiene en el ámbito social, definitivamente se van acumulando necesidades que en el tiempo también se van demandando en mayor cuantía. Y por otro lado, tengamos presente que mientras el Producto Interno Bruto crece a un 4%, para decir en el 2014, 2015, el crecimiento de la población está a una tasa del 2.9 a 3%. Esto implica que el crecimiento de la población pues, está demandando mucho más crecimiento económico, tal como se planteó en los acuerdos de paz, que debería de crecer a partir de ese año 96 en un 6% para poder mantener la estabilidad social del país. Estamos también brevemente con la tasa, otra de las variables de la macroeconomía, es la tasa de inflación. Este es un parámetro sumamente importante a nivel del país.
El Banco de Guatemala, dentro de sus principales funciones, tiene precisamente la contención de la tasa de inflación, porque esto ustedes saben que tiene un impacto en los salarios reales de la población y por lo tanto hay costos incluso para mantener la estabilidad de la tasa de inflación, o al menos contenerla, que paga el Estado al Banco de Guatemala. Para el año 2015 más o menos está en 1.500 millones de quetzales ese costo por mantenerla más o menos estable la tasa de inflación. Está también, podríamos decir, el déficit fiscal, una variable muy importante. Ustedes saben que en función del endeudamiento del país, cuando el presupuesto de ingresos y egresos no es suficiente para cubrir las necesidades que demanda la población conforme a las demandas de los diferentes ministerios, pues la tasa de endeudamiento interno se tiene que recurrir bien a la vía interna o bien a la vía externa. En el país, lamentablemente, en los últimos años, más o menos la deuda ha estado entre 10.000 a 12.000 millones y para el 2016 más o menos estará un endeudamiento de 15.000 millones de quetzales. Tenemos también algunas otras expectativas con respecto a qué ha sucedido con el endeudamiento en los años. Vean ustedes en 3 periodos presidenciales, ahí está el periodo de Derché, el de Colón y hoy el de general Pérez Molina. Ustedes pueden ver cómo se ha ido comportando ese crecimiento del endeudamiento y cómo impacta a nivel nacional. Aquí quiero concluir diciéndoles que, por ejemplo, el endeudamiento total del país está más o menos en 127.000 millones de quetzales, que equivale a un 26.5% respecto a índices internacionales. Y este índice no puede pasar del 40% porque es un índice demasiado crítico, de tal manera que nos vamos aproximando a él y creo que en el 2015 y 2016 habrá un mayor incremento y posiblemente lleguemos a un 35%, que ya estaríamos muy cerca del indicador crítico. La deuda también tiene sus componentes. Ustedes saben que si hay una deuda que se tira al mercado interno en bonos, pues los bonos tienen un mayor costo, al extremo de estar en un 6.5 hasta en un 7.5% de interés, lo cual es mejor contratar deuda externa, que también tiene sus compromisos y desventajas, pero desde el punto de vista del costo y tiempo es mejor en un momento determinado la deuda externa que la propia deuda interna. Muy Gracias. bien, gracias, muy amable. Entonces iniciamos con la pregunta, licenciado Roberto González Díaz Durán. Y la pregunta es la misma para los 3. ¿Qué 3 acciones claras y precisas con sus diferentes acciones a realizar secundarias se establecerán a partir del día que ustedes sean electos presidentes del país para sacar adelante el tema económico del país, no olvidando ninguno de sus segmentos? Bienvenido y adelante, licenciado. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera referirme a una parte de la economía nacional, que es la economía familiar, la economía que subsiste, que trabaja para sí mismo. Es una economía de más de 1.200.000 personas en Guatemala, familias en Guatemala que dependen básicamente de su trabajo. Tendría que circunscribirme a eso porque la búsqueda del crecimiento económico se logra a través del fomento a la inversión nueva, inversión que genera empleo, y normalmente esto habla de las grandes empresas, de la agroindustria, de las empresas que ya vienen trabajando, y es una economía que el pueblo de Guatemala no la siente, no le llega a su aldea, no le llega a su municipio, no le llega a su cantón. Entonces quiero circunscribirme a esas. ¿Qué acciones efectivas y concretas podemos hacer ahí? Primero que todo, antes de esas 3 acciones, tengo que reconocer que el próximo gobierno tiene que arrancar con una búsqueda de credibilidad y legitimidad a través de dar muestras en la lucha en contra de la corrupción, que es precisamente lo que nos tiene ahora en crisis en Guatemala, y que sin ese insumo, sin esa materia prima, ninguno de los programas con toda honestidad se van a poder implementar, porque un gobierno que no tiene el apoyo de su pueblo para poder implementar esos grandes cambios es prácticamente imposible.
Y también, como se ha mencionado, las finanzas del gobierno están prácticamente en quiebra. Guatemala tiene grandes desafíos financieros y se tienen que ordenar de entrada. Asumiendo que eso se tiene, hay 3 programas importantes atendiendo a la pregunta que yo quisiera mencionar. El primero es de la asistencia integral a la familia que tiene su economía agrícola. Estamos hablando de que ya no podemos seguir dando fertilizantes, que no ha dado ningún resultado, la dada de abono que se ha politizado, que es discrecional. Nosotros queremos integrar 5 elementos. 1, la asistencia al suelo, que es a través del riego, posteriormente la semilla mejorada, que tiene que buscar una mayor productividad, la asistencia en la fertilización del suelo, adecuado a cada suelo guatemalteco, no como un abono que se tira prácticamente a todos los lugares del país hoy en día. El crédito, que es tal vez la parte económica más importante, el microcrédito, que hace que todas las ganancias de esa economía agrícola no se le tenga que pagar a los agiotistas que prestan para los insumos, y prácticamente todo se va en esos préstamos que le dan al campesino. Y el cuarto es valor agregado. No solo podemos seguir produciendo materias primas, sino que buscar aquellos que nos están comprando esas materias primas, qué valor agregado le damos para poder tener más dinero. Ese sería un ciclo de asistencia integral a la familia que podría incrementarse en tan solo un año entre 5 a 8% de la producción familiar, producción agrícola. ¿Qué significa? Pues una mazorca crece 8%, ese 8% es más grano y ese más producto es más comida. Al final es reactivación en la economía familiar. La otra es la vivienda. Rápidamente, la vivienda, nosotros queremos sustituir todo el programa corrupto del FOGUAVI y el FOPAVI, que es un programa de corrupción prácticamente de regalo de lotes sin ningún control. Nosotros queremos cambiarlo a un subsidio a través de la tasa de interés. Nosotros creemos que 2 o 3% de subsidio a la tasa de interés puede generar que muchos guatemaltecos podamos acceder con una letra, con una cuota mensual de entre 1.500 a 1.800 quetzales, poder tener acceso a una vivienda digna. Y para los guatemaltecos más pobres, definitivamente continuar con un programa de techo, piso, una estufa mejorada, un reservorio de agua para poder atender mejor la salubridad de cada casa, y eventualmente, si no hay electricidad, una fuente de panel solar para poder estar conectados, entre otros, con la tecnología de los celulares hoy en día. Subsidio al más pobre a través de un subsidio directo, pero para las clases medias tener esa opción del subsidio de la tasa de interés. Y por último, un programa de crédito a través de dar mejores opciones a los guatemaltecos en el microcrédito de la microempresa. Esto aprovechando 2 vertientes. Una, sustituyendo, como lo decía ya el licenciado que nos antecedió, sustituyendo deuda interna, que es muy cara, por deuda externa. E incluso sustituyendo deuda externa, podemos desplazar recursos que hoy pagamos a los deudores locales o deudores nacionales. Incluso aprovechando un programa de ahorro a través de los migrantes que nos mandan remesas. Muchas gracias. La pregunta entonces es también ahora para el licenciado Aníbal García. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos al pueblo de Guatemala. Saludo a los colegas que están participando en este foro y a los panelistas. En primer lugar, más allá de los números y de los conceptos económicos que en una forma brillante nos han expuesto los panelistas, es preciso indicar que quizás para el pueblo el resumen es que, si bien es cierto hay crecimiento económico, si bien es cierto se mantiene un 4%, si bien es cierto las expectativas y los números son alentadores, por decirlo así, hay que tener claro que para la realidad de las personas, para la realidad de la gente, la situación es difícil. Y se refleja en precios altos, se refleja en falta de oportunidades, se refleja en falta de empleo, se refleja en la carestía de la vida. Y entonces nosotros tenemos a un pueblo que, si bien es cierto ve números buenos y ve estadísticas buenas, evidentemente hay una gran falencia, y esa gran falencia se refiere a que tenemos aún el 53% de pobres,
tenemos un 13.5 de pobreza extrema, que eso traducido a millones, estamos hablando de una cantidad de gente impresionante. En pocas palabras, más de la mitad de la población está mal. Más allá de los análisis que puede uno hacer, de lo que pueden hacer los equipos de trabajo, la gran pregunta es cómo solucionar esos problemas que tenemos los guatemaltecos. Y nosotros creemos que por lo menos se hace necesario e imprescindible tomar 3 medidas. Primero, atrevernos a hacer lo que nunca se ha hecho. Tenemos que ir por la democratización del capital. Democratizar el capital significa atreverse a regular lo que la Constitución Política de la República establece desde 1985, que es regular todo el tema de libre competencia, de privilegios y de monopolios que está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. No se entiende por qué, pero nadie se ha atrevido a hacer esa legislación y esto es un verdadero valladar para poder hacer que la economía de Guatemala realmente se extienda y rebote en beneficio de las grandes mayorías. Creemos nosotros que es indispensable que entremos a regular y a crear nuevamente un banco de desarrollo para el país. El problema de Guatemala es el acceso al crédito. Conocemos miles de jóvenes que quisieran poner su negocio, miles de personas que quisieran poner su pequeña empresa, su pequeño negocio, clase media que quiere seguir avanzando en el comercio. Conocemos gente pobre que está necesitando la mano del Estado para poder salir adelante y en este momento no existe una institución bancaria o una entidad financiera que pueda ayudar a la gente que quiera un crédito accesible sin tanta garantía que le pueda permitir sacar adelante a su labor económica. Es fundamental que nos demos cuenta de que en el caso del Estado guatemalteco es imprescindible que se meta a hacer todo lo que sea indispensable para ayudar a la gente que tiene más necesidades. Proponemos la protección de los consumidores, proponemos la necesidad de fortalecer el mercado interno. Creemos que es el momento de hablar del mercado externo en una forma responsable. Tenemos que buscar economías que están sólidas y que no importa en dónde estén, tenemos que ir a buscarles para que nos puedan servir como destino de nuestros bienes y servicios. Hay que asumir un compromiso serio para mantener la estabilidad macroeconómica, hay que tener una política fiscal transparente, pero hay que también pensar en los salarios justos que necesitan los trabajadores que están en la economía formal, pero también hay que pensar en esa cantidad, casi el 75%, que está en la informalidad. ¿Cómo hacemos para que ellos se inserten en la economía formal? ¿Cómo hacemos para que ellos se motiven a meterse a ese esquema que podría ser muy beneficioso para todo el país? Pero creemos que llegó el momento de tomar medidas espectaculares, y medidas espectaculares pasan por atrevernos a generar empleo de la forma inusitada en que no se ha hecho. A través del ecoturismo, que creemos nosotros que es la salida para el país, se podría generar perfectamente una cantidad en 4 años de casi 1 millón de turistas más para Guatemala. Muchísimas gracias. Gracias. Es el turno del licenciado Juan Guillermo Gutiérrez del partido PAN. Adelante, por favor. Una economía que está dividida entre 2 aspectos. Hay una parte de la economía que es productiva y es avanzada y desarrollada, y la otra que se ha ido quedando retrasada. Cuando se habla de macroeconomía, las cifras son estables, como decía muy bien el licenciado Portillo. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los guatemaltecos no progresan al ritmo que deberían de progresar. Nuestra economía crece a un 3-4%, nuestra población crece a un ritmo similar, pero la distribución de esos beneficios no le llega a todo el pueblo, y es porque nuestra economía no está funcionando con verdadera libertad. Tenemos una economía que está mangoneada y manipulada por un sistema monopólico que es el que tiene capturada la economía, y todos los beneficios se quedan centralizados en un sector y en la ciudad capital principalmente. Para poder combatir y resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es combatir frontalmente la corrupción, porque la corrupción no solo mata a guatemaltecos por problemas de salud, como hemos visto en el caso del ICS, de PISA y todo eso, pero también nos está impidiendo el desarrollo económico, impide que haya certeza jurídica. Si no hay certeza jurídica, o sea, confianza en los tribunales, no podemos aspirar a tener mejor inversión nacional o extranjera. Tenemos que hacer reformas profundas a todo el sistema. Por ejemplo, en Guatemala la fuerza laboral crece más rápido que la generación de empleos, porque tenemos una población muy joven.
Y estos jóvenes, al crecer y llegar a la edad adulta, donde se vuelven trabajadores y entran a la fuerza laboral, no consiguen trabajo porque no hay suficiente oferta de trabajo y tenemos que desarrollarlo. Y la única forma de hacerlo es implementando reformas profundas a todo el sistema. La primera reforma que debemos hacer es una reforma de carácter financiera. O sea, tenemos en Guatemala un sistema bancario que es extremadamente caro. Nosotros necesitamos crear mercados financieros. Hay muchas personas en Guatemala que ya tienen algunos recursos, algunos son abogados, algunos son contadores, lo que sea, tienen una profesión, ganan dinero y no tienen dónde invertir ese dinero, porque no existen los mercados financieros, no existen los fondos mutuos, no existen los fondos de retiro, por ejemplo. Y esos fondos lo que hacen es generar el capital que después sirve para los microcréditos. Yo propongo una reforma financiera profunda que va a proveer microcrédito para las MIPYMES, o sea, la micro, pequeña y mediana empresa, que es donde realmente está el desarrollo, es en las pequeñas empresas, no en las grandes. Las grandes contribuyen, las pequeñas son las principales y hay que darles apoyo. El apoyo que necesitan es asistencia técnica, acceso a capacitación técnica. Para eso vamos a reformar la educación de manera que los jóvenes cuando salen de la escuela salgan con oficios, para que puedan optar a mejores empleos. Nosotros proponemos también hacer una descentralización de todo el sistema, una reforma fiscal, de manera de que un porcentaje significativo de los impuestos que se pagan en las comunidades se queden para inversión allí mismo. Hoy en día, por ejemplo, la población de Huehuetenango paga IVA y paga otros impuestos, pero todo se concentra en la capital y los beneficios no llegan a los municipios y los departamentos. Y finalmente voy a hablar rápidamente de una reforma muy importante a los programas, a los programas sociales, porque los programas sociales no solo están corruptos y politizados, sino son también pueden ser un vehículo de desarrollo, y nosotros proponemos la creación de una tarjeta de remesas familiares que le va a dar 600 quetzales a las familias más necesitadas en el interior del país y en todo el país, y estas familias van a gastar ese dinero para comprar comida en sus comunidades. Si 100 familias en un municipio tienen 600 quetzales al mes, son 60,000 quetzales que van a gastar en su comunidad, y cuando el dinero circula, genera economía, genera desarrollo. Ese es el tipo de programa que nosotros proponemos. Diagnosticar los problemas es fácil, todos lo hacemos. Necesitamos proponer soluciones concretas para la creación de empleo, la atracción de inversión extranjera, la capacitación de la gente. De lo que se trata es que el salario real del guatemalteco suba. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Juan Guillermo Gutiérrez. Muy bien, me parecen muy atinados. Todos me han sorprendido. El licenciado Edgar Portillo hará una repregunta para cada uno de ustedes, iniciando por Juan Guillermo Gutiérrez del partido PAN. Tienen 1 minuto y medio, 2 minutos para poder contestar, por favor. Muchas gracias nuevamente, Karim. Sí, don Juan, usted hacía referencia con mucha razón la importancia de una reforma fiscal. Estamos enterados de la crisis en esa área y es el refuerzo que el Estado necesita en este momento indispensablemente. ¿Dónde habría que tocar los principales rubros de la reforma fiscal? Usted habla, lo he escuchado con mucha frecuencia, del factor corrupción, del cual estamos de acuerdo, pero lamentablemente esto no se derrama en el menor tiempo que se desea ahorita, dadas las necesidades del país. Entonces, ¿cómo hacer para reaccionar de inmediato a obtener más recursos para que el Estado pueda satisfacer muchas necesidades rezagadas y acumuladas en el tiempo? Gracias. Los recursos, los ingresos del gobierno eran ya cerca de los 50,000 millones de quetzales, que era el presupuesto que teníamos asignado hasta hace aproximadamente 2 años, cuando lo subieron a 70,000. En realidad, combatir la corrupción, eliminar la corrupción es la clave para que Guatemala pueda salir adelante, porque los recursos ahí están, se los están robando. Solo es evitar el robo, evitar la corrupción y reasignar esos fondos de forma de que sean productivos y que de veras den los servicios que la población necesita. Ahora, en cuanto a la reforma fiscal, creo que es sumamente importante, porque uno de los temas más graves de la corrupción en Guatemala es la evasión fiscal. No solo el impuesto sobre la renta, sino las ventas que hacen empresas grandes y también algunos que son informales, que venden, cobran el IVA, porque el IVA está incluido en el precio. Muchos no lo entienden, pero por ley,
cualquier precio que uno paga lleva IVA. Y entonces aquel que no le den factura, pagó IVA de todas maneras. Y el empresario, sea grande o sea pequeño, que cobra esa venta y se queda con el IVA y no lo entrega al gobierno, se está apropiando recursos del pueblo, recursos del Estado. La reforma fiscal es necesaria para que se logre el cobro de impuestos completo, porque es el cobro de impuestos, o sea, la defraudación fiscal, el robo del IVA y el contrabando, esos tres son la mayor parte de la corrupción en el país y tenemos que frenarla de lleno y eso nos va a dar los recursos y eso se puede hacer relativamente rápido. Ahora también la reforma fiscal que yo propongo es descentralizar de manera de que los beneficios de esos cobros de impuestos se distribuyan equitativamente en los departamentos para que haya porvenir y desarrollo en los departamentos. Reforma fiscal no necesariamente quiere decir cobrar más impuestos, quiere decir cobrar los impuestos que hay ahora y luego administrar los recursos del Estado responsablemente, buscar la forma de reducir gastos innecesarios y de esa manera, en lo posible, reducir en el futuro la carga impositiva si fuera posible. Pero en este momento la prioridad es eliminar la defraudación fiscal, que es uno de los temas de corrupción más graves que hay en este país. Muchísimas gracias. La repregunta entonces ahora es para, por favor, el licenciado Aníbal García. Bien, muchas gracias. Licenciado García, entidades como el Banco de Guatemala hace referencia a algunas de las fortalezas de la economía en el país. Le menciono algunas rápidamente. La estabilidad macroeconómica que ya mencionamos. Un déficit fiscal manejable, se habla, manejable, entre comillas lo digo yo. Disciplina monetaria y finalmente un moderado déficit en cuenta corriente. Hablan de las debilidades, reducida base impositiva, bajo nivel en los indicadores del nivel de vida y desarrollo social. Y un último, debilidad en las instituciones públicas. ¿Cómo combina estas tres debilidades para arrancar en un momento en un gobierno que usted le tocara dirigir el próximo año? Adelante, bienvenido. Sí, si bien es cierto, se considera que el déficit fiscal es manejable, yo tenía un dato un poco diferente al que usted dio en relación a que estamos con una deuda que ronda los 121.000 millones, pero más o menos coincidimos porque usted habló del 127 millones, pero para estar en un margen manejable estamos hablando de 140.000 millones y ya estamos muy cerca. Me parece que ese déficit fiscal solo lo podemos enfrentar si hacemos lo que hay que hacer, que prácticamente es cobrarle a quien hay que cobrarle. Yo me inclino fundamentalmente por la aprobación de la ley de excepción al secreto bancario por parte del Congreso de la República. Esto es urgente porque es el arma más poderosa que tenemos para enfrentar la evasión de los grandes capitales. Creemos también que hay que terminar con todas las exenciones abusivas que actualmente existen. No podemos seguir con ese régimen de maquilas en donde prácticamente estamos dejando que este sector se aproveche de esas exenciones y otros sectores. El problema es de que ahí tenemos topes constitucionales y topes de leyes ordinarias, pero se puede hacer. Luego, creemos nosotros que se debe mantener esa estabilidad macroeconómica, pero también hay que pensar en que los salarios de los trabajadores son paupérrimos y en este momento son salarios que no alcanzan ni siquiera para cubrir el mínimo vital y el mínimo de alimentos. De manera que nosotros consideramos que tenemos que tener una visión muy responsable del manejo del Estado y estamos totalmente de acuerdo en que el tema no se va a hacer solo con combatir la corrupción. Lo que nosotros proponemos es máxima transparencia, lo que nosotros proponemos es que de una u otra forma tengamos la capacidad de tomar medidas que también tienen que ver con el manejo del Estado. No podemos nosotros dejar la economía nacional a la libre, tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta que hay medidas que debe tomar el gobierno sí o sí. Por ejemplo, nos preocupa el costo de los alimentos, nos preocupa cómo es que esto no es controlable en un momento determinado. Muchas gracias, muy amable. Le damos entonces ahora la oportunidad de la repregunta al licenciado Roberto González Díaz Durán. Muchas gracias. Licenciado, usted conoce que actualmente hay una población económicamente activa que se aproxima a 6.2 millones de personas.
De estos 6 millones, punto 2, el 80% está dentro de la economía informal. Escasamente, y todavía me quedo corto, 18 a 20% está en la economía formal. En primer lugar, esto trae consecuencias para el país serias. En primer lugar, la falta de una formalidad y de todos aquellos beneficios sociales que quienes están en la economía formal la pueden tener. Y en segundo lugar, que en algunos sectores se habla que podría esta economía informal, al incorporarla a lo formal, en alguna medida agregar impuestos que contribuyen a fortalecer el presupuesto nacional del país. ¿Cómo haría en alguna forma usted para encauzar este esfuerzo muy cualitativo y cuantitativo a nivel nacional? Bienvenido, adelante. Bueno, definitivamente hay dos motivaciones por las cuales muchos guatemaltecos no se incorporan a la llamada formalidad, es decir, a un sistema en el cual tributemos, en el cual registremos nuestras actividades comerciales, de trabajo diario, y estas dos principales motivaciones o desmotivaciones para estar dentro de la formalidad obedecen primero a que el costo de hacerlo es altísimo. El costo de poder estar debidamente formalizado, registrado, pagando impuestos, teniendo una tramitología, una serie de trámites que se tienen que hacer para poder pagar los impuestos, porque eso es lo irónico. Aquí en Guatemala, lo que debiese ser el trámite más fácil, que es cobrar los impuestos a los ciudadanos, se vuelve un trámite inmenso, discrecional, donde hay muchísima corrupción, donde por ejemplo vemos que aquellos que logran exportar y que tienen que solicitar la devolución del IVA que pagan, los impuestos que pagan en sus insumos, tienen que estar pagando mordidas para poder de repente obtener el turno de recuperar los impuestos de los productos que se van a otros países. Hay muchísima complejidad en la forma en que los ciudadanos pagamos los impuestos. Guatemala tiene la segunda tasa más alta de todo el continente americano en cuestiones de costo por cobrar, el costo de la recaudación. Es decir, que si sumamos todo lo que recaudamos y lo asociamos al costo de la SAT, es el segundo más alto de Latinoamérica después de Paraguay. Entonces tenemos que abaratar los servicios para poderlo hacer. Y lo segundo es que aunque estemos en la formalidad, el Estado no nos da servicios. O sea, aunque digamos que vamos a estar en el ICS, aunque estemos en la formalidad de poder tener salarios, de tener bonos, de tener aguinaldos y una serie de beneficios que se tienen por estar en la formalidad, el Estado no los provee. Hoy vemos que no hay medicinas, no hay servicios de salud, no hay educación, no hay una serie de cosas. Entonces se mandan dos señales. Uno, es costosísimo formalizarse, y dos, el hecho de estar formalizado no tiene beneficios tangibles, especialmente a las comunidades más alejadas, que lo único que ven es que los programas sociales, las asistencias a la familia es utilizada para poder obtener beneficios de carácter electoral o político. Si no cambiamos esas señales, va a ser imposible que la gente se motive a formalizarse. Muchas gracias, muy amable. Breve corte comercial, regresamos. Yo esperaba alguna respuesta de ustedes, y si ustedes quieren, tienen algún momento para refutarme a mí, pero la pregunta es, ninguno de ustedes habló de privilegios. Y hoy es muy difícil, un poquito lo tocó Juan Guillermo, pero hoy es muy difícil, y les habla una empresaria pequeña, mediana, depende con quién me comparen, pero uno no puede competir en este supuesto mercado libre y abierto, porque hay exageración de privilegios. Si alguno quiere contestarme antes de irnos a un corte, si no me voy. Esa es una de las cosas fundamentales para que haya libertad de empresa. En Guatemala se pregona mucho y se habla mucho que ha habido libre empresa. No hay verdadera libertad de empresa en Guatemala. En Guatemala es una economía totalmente manipulada, es casi mercantilista hoy en día, porque hay grandes monopolios que tienen controles de ciertos sectores de la economía y que capitalizan o monopolizan el verdadero desarrollo. Y por eso es que tenemos una macroeconomía sana, pero no tenemos desarrollo verdadero en la población.
Y nos pasamos haciendo análisis y diagnósticos, pero raras veces le entramos a la solución del problema. Necesitamos una ley de competitividad, eliminación de monopolios, eliminación de todos los privilegios. No debe haber ventajas fiscales para una empresa o para otra. Los salarios diferenciados, por ejemplo, son discriminativos para aquel que se le forza a recibir menos para beneficio de un sector industrial específico que tiene una ventaja competitiva contra los demás. Esa no es libertad de empresa. Necesitamos verdaderamente libertad de competencia, necesitamos verdaderamente una economía libre como la que hay en otros países. Y el trabajo del gobierno es velar por los derechos de todos y dar la infraestructura y las condiciones para que esa libertad de empresa pueda funcionar. Y el sistema financiero, la reforma que yo propongo financiera, precisamente es para darle acceso a financiamiento. Tenemos que hacer cambios grandes, pero solo habrá de tenerlos que hacer. Yo propongo seriamente, tengo las propuestas, las pueden ver en mi página web, donde estamos proponiendo exactamente paso por paso cómo hacer que la economía informal se formalice sin que sea un castigo para ellos. Cómo hacer para que la riqueza se distribuya sin quitarle a unos para darle a otros, sino que se redistribuya en base a que los que menos tienen crezcan, se desarrollen, sean más ricos, tengan mejor nivel de ingreso. El guatemalteco es trabajador, es emprendedor, hay que darle toda la oportunidad del mundo y eso es lo que yo propongo que se haga. Muy bien, ¿sí? Sí, yo Aníbal. creo que desde el inicio de mi exposición planteé que definitivamente lo que contiene el regular a lo que establece el artículo 130 de la Constitución Política de la República de Guatemala es hablar de privilegios. Todo el plan de trabajo del Movimiento Nueva República se basa justamente en eso, en terminar con los privilegios que muchos han tenido en el país y que esa es la causa verdadera del subdesarrollo y el atraso que tenemos nosotros. Ahora bien, tenemos que hablar de todos los privilegios. Es decir, aquí hay privilegiados económicamente, aquí hay privilegiados porque el Estado lo han hecho un Estado patrimonialista y corrupto, pero nosotros tenemos que entender que terminar con los privilegios significa poner al Estado al servicio de los más necesitados, poner al Estado a que haga realidad ese gran sueño de que todos tengamos el bien común y que precisamente se trata de tomar medidas que otros no se han atrevido a tomar. Guatemala necesita un presidente, necesita un cuerpo legislativo que se atreva a hacer los cambios que el país está demandando. Este país ha sido un país de privilegios históricamente y alguien tiene que terminar con ellos en beneficio de las grandes mayorías. De manera que lo expuse al principio, pero excuso decirle que nuestro plan es un plan totalmente identificado con el fin de esos privilegios en favor de que exista justicia social, en favor de que en Guatemala por fin tengamos un presidente que se atreva a hacer lo que nadie ha querido hacer y que podamos transformar totalmente la economía nacional. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí, licenciado González? Yo quisiera aportar lo siguiente, porque tenemos que distinguir de qué privilegios estamos hablando. Definitivamente, si lo que estamos tratando de dar a entender es que son los privilegios, por ejemplo, para empresas que no necesitan absolutamente ninguna asistencia, ni de carácter fiscal, ni laboral, ni de ninguna índole, como en muchos de los años pasados y en las décadas pasadas se constituyó, por ejemplo, el privilegio a la industrialización. Después hubo un ajuste estructural que empezó a disminuir los aranceles que precisamente protegían nuestras economías, que obedecen a las ideologías que se tenían, por ejemplo, en el siglo pasado. Pero si concebimos privilegios para esas grandes empresas que no necesitan y que tienen ya niveles de competitividad y de tecnificación y de acceso a tecnología, etcétera, estoy absolutamente de acuerdo. Pero sin embargo, cuando hablamos de privilegios, por ejemplo, a la microempresa en cuestiones de crédito, a la microempresa o a los nuevos emprendimientos que necesitan una como incubadora que los haga llevar y que los vuelva competitivos. Y sobre todo, tenemos que entender una realidad. Mucha de nuestra economía tiene un futuro si nosotros vendemos a otros países. Es decir, que de nuestros productos, por ejemplo agrícolas, en lugar de seguir siendo materia prima, tengan valor agregado, pero también tengan la posibilidad de exportarse a otros países, venderle a la China, venderle a la India, venderle al sur de Asia, y no digamos al mercado más cerca que tenemos nosotros, que es el de Estados Unidos, que es el más grande del mundo. Y muchas de estas economías y estos mercados tienen subsidios, tienen una serie de distorsiones en sus mercados, y para nosotros tener esa competitividad de vender, necesitamos hablar de temas de estrategias
para disminuir determinados impuestos o incluso en cuestiones laborales también tener consideraciones para que estas empresas locales puedan competir afuera. Si nosotros vamos a creer que esos privilegios de estas empresas que sí necesitan ser competitivos afuera porque otros mercados están distorsionados y vamos a salir adelante, es seguir condenando también a Guatemala y es poco honesto y poco sincero el administrar nuestras economías de esa naturaleza. Por supuesto, confiamos en un mercado libre que tenga competencias, que tenga mucho menos distorsiones, pero en cuestiones de comercio exterior tenemos que tener las consideraciones y también a las escalas de las economías o de las microempresas guatemaltecas y sobre todo a ese campesino cuya empresa es una cuerda donde está subsistiendo con su maíz o su frijol. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Nos vamos a ir a una breve pausa, 5 minutos, regresamos enseguida con el llamado al voto de cada uno de los candidatos. No se vayan. Gracias amigos de Beacanal por seguir en sintonía. Este es el segundo foro de candidatos a presidentes. Nuestras elecciones son el 6 de septiembre en la primera vuelta. Estamos muy contentos de estar celebrando esta fiesta cívica y democrática y republicana, ya que somos una república que tiene división de poderes en 3, ejecutivo, legislativo y judicial. Entramos a la última fase de este foro. Vamos a considerar tener un debate con candidatos presidenciales si todavía nos da tiempo, a sugerencia de algún candidato que está aquí con nosotros. Iniciaremos 2 minutos de llamado al voto, por favor, licenciado Aníbal García, que sea un llamado al voto de por qué, no un ataque político, porque no se trata de presentarnos ante chistes delante de la población, sino a invitar al votante a votar y por qué votar por cada uno de ustedes. Adelante, licenciado. El problema de fondo en Guatemala es la ley electoral y de partidos políticos que no permite una competencia igualitaria para todos los candidatos. Sin embargo, el Movimiento Nueva República ha hecho un enorme esfuerzo, el Proyecto Jaguar, para poder presentarse a estas elecciones y estamos totalmente convencidos de que de llegar a gobernar el país vamos a hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer. No tenemos financiamientos que nos comprometan ni con los sectores económicos, ni con los sectores políticos tradicionales, mucho menos con las mafias o con capitales criminales. Guatemala necesita cambios profundos, pero para llegar a hacer esos cambios profundos necesitamos indefectiblemente un presidente que tenga el deseo de pasar a la historia. Necesitamos diputados que estén a la altura de las circunstancias y yo creo que el Movimiento Nueva República puede ser esa opción para todos los guatemaltecos. Hemos despertado, pero no lo suficiente como para transformar el país. Hemos despertado, pero no lo suficiente como para hacer realidad esa república que nos merecemos. El 6 de septiembre es una gran oportunidad, que no importe quién ha invertido millones de quetzales en la publicidad, que no importe quién ha comprado conciencia regalando láminas, regalando lo que sea. Vote conscientemente, vote porque en sus manos está el destino del país. Yo le invito a considerar nuestra propuesta. Hemos demostrado capacidad y compromiso y estamos dispuestos a pasar a la historia para hacer de Guatemala esa república social, democrática y pluricultural que soñamos para nuestros hijos y para los herederos de nuestros hijos. La decisión aún está en marcha. El poder de votar es el poder de decidir. Yo les invito a confiar en el Movimiento Nueva República y les aseguro que vamos a hacer la sorpresa en el próximo proceso electoral. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a darle la oportunidad, por favor, al licenciado Roberto González Díaz Durán. Queridos guatemaltecos, hemos visto cómo a través de los años la política se ha ido deteriorando, se ha ido convirtiendo en una
profesión sucia de pícaros, de engañadores, de embaucadores. Hemos visto cómo este gobierno, en el cual se confió en una gran parte de los guatemaltecos, ofreció muchas cosas y llegó a gobernar manipulando sobre todo los programas sociales que nunca llegaron a la gente más necesitada de nuestro país. Vemos que la viuda, la madre soltera, la cabeza de familia, la mujer, el campesino, fueron sujetos de que los programas, las láminas, las bolsas, la asistencia en semillas y fertilizantes jamás llegaron más que aquellos que estaban enlistados en los conectes de los gobernantes de turno, ya sea los alcaldes, los gobernadores o los diputados. Esa ha sido la forma de hacer política, tratar de retener incluso a los alcaldes, tratar de retener al voto a través de la manipulación, no solo de sus sentimientos, sino que de esa miseria inmensa que pide mucha ayuda y que pide ese brazo que se extienda. Tenemos que cambiar drásticamente, tenemos que cambiar radicalmente la forma de hacer política. Nosotros creemos que con experiencia, con capacidad, con habilidades y sobre todo con la conformación de equipo, y lo más importante, con moral, con ética, principios y valores para poder entender que la política es servirle a la gente más necesitada y no llegar a servirse. Es la senda correcta que nosotros tenemos que plasmar con una X y un crayón de cera en la mano dentro de pocos días, que tendremos la oportunidad de contratar, porque con nuestros impuestos se paga a los gobernantes, al futuro gobierno que habrá de sacarnos de esta crisis. Quiero que se levante mucho el ánimo, que tengan mucha ilusión, que la tristeza no los envuelva, porque toda esta crisis tiene que ser para bien, toda esta crisis tiene que ser para algo positivo en el futuro, para que nuestro voto sea más consciente, más delicado, más exigente, sobre todo con estas características que les hemos dicho. El partido, creo, unionista, con los brazos y el sol, es la senda que nosotros consideramos puede ser esa opción diferente que seguramente cambiará la historia de Guatemala. Gracias. Licenciado Juan Guillermo Gutiérrez, ¿cómo llamaría usted el voto por el partido PAN? Yo nunca he sido político hasta hace 7 años. Nunca he estado en el gobierno, nunca he trabajado en la municipalidad, nunca he sido ministro o he sido diputado. Nunca he hecho negocios con el gobierno, no les he vendido ni le he comprado nada al gobierno. Como ciudadano he sido trabajador, he desarrollado empresas, he pagado mis impuestos y cuando en un caso de una empresa en la que yo participaba, descubro un caso de evasión fiscal desde 1999, lo denuncié, el caso de evasión de impuestos más grande de Guatemala a alto costo mío. Yo he sufrido la corrupción, he visto y vivido lo que es negativo de la corrupción. La corrupción mata a guatemaltecos, mató a 26 ciudadanos guatemaltecos por el escándalo del IX. Un niñito de 6 años murió en Jalapa este fin de semana por una aguja de 10 quetzales que el hospital no tenía. Esa es la corrupción que nos está acabando. Y yo he estado en esta cruzada contra la corrupción desde el año 1999 y he estado luchando en contra de la corrupción. He tomado muchas acciones. Me opuse y luché en contra de la campaña anticipada de otros partidos, porque eso es corrupción. Contra el partido que ha excedido el techo electoral, es corrupción. Yo he sido el único que ha estado luchando en contra de esto en serio, porque la corrupción tiene que acabar. Tenemos propuestas concretas para el desarrollo de Guatemala, para la generación de empleo, para resolver esos problemas que aquejan al más necesitado y a todos los guatemaltecos por igual. Nosotros, Manuel Alfredo Marroquín, que es mi compañero de binomio, y yo, nunca hemos sido parte del gobierno, pero tenemos soluciones y propuestas concretas para acabar con este flagelo de corrupción, de pobreza, de miseria. No llevamos diputados a la reelección, somos un partido totalmente reformado, con gente nueva, con principios y valores realmente definidos que están demostrados con nuestros actos, no con nuestras palabras. Y si ustedes visitan nuestra página web en pan.gt, van a encontrar nuestra propuesta en detalle. Somos verdaderamente la propuesta diferente. Esperamos que lo reconozcan los guatemaltecos y nos den su voto este 6 de septiembre para que Guatemala tenga un nuevo renacer. Muchísimas gracias. Estamos casi concluyendo el foro. El doctor Eduardo Prado da palabras de conclusiones, por favor. Gracias. Estimados candidatos, estimado televidente, en principio debo decir que yo soy un ciudadano más, no soy especialista en economía, soy un
humanista. Y las ciencias sociales enmarcan mucho la economía, es humana. Mi opinión va a ser bajo esos términos. Escuchamos acá créditos, microempresas. Hoy vivimos lo que es la economía de subsistencia en nuestro país. Vivimos pasajes dantescos en un pueblo con muchas limitaciones económicas, bañado en un 90% dentro de la economía informal, que no tiene acceso a los créditos. Hoy escuché privilegios, se escuchó de monopolios, una economía informal que crece cada día más, un aparato burocrático enorme, un aberrante abuso del sistema político, créditos leoninos, corrupción heredable. La economía no se transforma en un periodo, lleva procesos, pero debe iniciarse, y la misión que ustedes, cualquiera que llegue, es impresionante y debe ser valiente, porque va a romper contra privilegios, contra monopolios, va a romper contra abusos políticos, pero nos están llevando a nosotros con esta lupa social que va a estar sobre ustedes todo el tiempo. La subsistencia del guatemalteco cada vez se ve más comprimida, y eso está generando áreas de conflicto que poco a poco nos pueden llevar a procesos incómodos políticamente hablando. Lo que ustedes vinieron a darnos en esta lluvia de ideas suma a otras que vinieron previamente, y no me cabe la menor duda que uno va a tomar lo mejor del otro, porque eso es hacer política, es el espacio de negociación, es la suma de ideas por un bien común, y el bien común es nuestra nación, nuestro pueblo. Concluyo diciendo, gracias por todo lo que nos vienen a entregar. Tienen razón, debe haber debate político. Eso será en otro día y en otra gestión. Pero hoy, ese pueblo, y en su mayoría es el interior de la República, los está viendo, porque este canal es el canal del pueblo. Y ese pueblo, con sus palabras, se va a llevar lo mejor que ustedes dieron. Nosotros somos solamente un medio para ustedes, que son los protagonistas, y el pueblo es el que va a juzgar el 6 de septiembre. Concluyo felicitándolos, a ustedes como a otros candidatos que están luchando, porque no me cabe la menor duda que quieren llegar a dar lo mejor que tienen por un país que lo necesita. Es verdaderamente encomiable este trabajo en medio de esta revolución tecnológica que nos ha llevado a cambios sustantivos en la manera de hacer política. Agradezco el tiempo que me da Vea Canal, y agradezco a ustedes aprender siempre de sus ponencias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Yo debo concluir dándole las gracias al licenciado Edgar Portillo. Gracias, muy valioso todo su aporte, su estudio, las repreguntas que usted le hizo a cada uno de los candidatos. Gracias, doctor Eduardo Prado, también. Yo voy a concluir hablando un poquito de lo que habló Juan Guillermo, y es que el lunes 4 de febrero del año 2002, si lo vamos a poner en pantalla, por favor, control, hubo una conferencia magistral auspiciada por el Consejo Empresarial de Guatemala. Esta fue dada por el señor Robert Amsterdam, precisamente cuando hubo un problema de defraudación aparentemente al fisco, entre otras cosas. Pero este señor que dio la conferencia magistral titulada El control de un país por el poder económico, dice texto del discurso pronunciado por el abogado Robert Amsterdam durante la conferencia internacional El secuestro de la justicia, organizada por el Consejo Empresarial de Guatemala. Entre algunos de sus párrafos dice: se debe cuestionar a los medios de comunicación que operan como tornavoces del sector privado para tratar de eliminar la corrupción sin afectar a los corruptores. Se debe desafiar a un país donde se destaca la hambruna
pero no se investiga la evasión de impuestos a los más altos niveles sociales y no desarrolla una base impositiva que habilite el desarrollo económico de todos los ciudadanos. Esto lo dijo Robert Amsterdam en una conferencia magistral, El control de un país por el poder económico. Pongamos el título, control. El control de un país por el poder económico. Mucho pan y circo, pero el fondo no se toca y a los verdaderos actores tampoco. Es cuando le tiembla la mano aún a la comunidad internacional y a los inventos como la CICIG en Guatemala. Los bendigo a cada uno de ustedes, candidatos. Bienvenidos a Vea Canal, que es el canal del pueblo. Les agradezco a cada uno por nombre y a ustedes, amigos televidentes, sigan en sintonía. Nos vemos el día de mañana.